muchísimas gracias. Gracias por seguir con nosotros. Las 7:51 en la línea telefónica, y le agradezco mucho el secretario de Desarrollo Social en el estado de Querétaro, Agustín Dorantes Lambarri. Hay un tema que, a su juicio, a su mejor opinión, lo propuso, lo hace, lo realiza en una vinculación también con el gobierno federal, hay que decir, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para que en el tema, particularmente del libramiento surponiente, bueno, pues haya un acceso gratuito, a propósito de la propuesta que hace el gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Curi González, y que desde el 17 de abril, pues existe esta gratuidad en la caseta de este libramiento surponiente. En la línea telefónica, mi querido Agustín Dorantes Lambarri, ¿cómo te va? Te saludo con mucho gusto, buenos días. Don Aurelio Peña, qué gusto saludarte a ti, a tu equipo de trabajo y a toda la gente que te escucha. Una buena noticia, como bien lo comentas. Quisiera compartirte que desde que sabíamos que se venía el proyecto del 5 de febrero, se han trabajado, gestionado mesas con gobierno federal, y a partir del 17 de abril se logró, a través de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, que se pudiera abrir esta caseta que se encuentra en el libramiento surponiente, tanto de ida como de vuelta, la caseta conocida como auxiliar 61A y 61B, en un horario de 6 de la mañana a 10 de la noche, con dos objetivos principales. Ahora, el primero es aminorar el tráfico. Esta caseta era un cuello de botella, era un embudo donde se hacían colas y donde la gente tenía que esperar unos 20, 30 minutos dependiendo de la hora del día, y además ayudar con un poquito con el ingreso, con el gasto de las personas. La caseta tenía un costo de 10 pesos y muchas veces la usan de forma diaria. Por consiguiente, con el objetivo de aminorar los efectos debido a la obra del 5 de febrero, se logró que se abriera esta caseta por 6 meses. O sea, ¿qué quiere decir? Que del 17 de abril a mediados de octubre, esta caseta se va a encontrar sin que los detengan, sin que les cobren, con el objetivo de tener rutas alternas. Sí, claro. Es un cobro, entiendo, de 10 pesos, ¿no? Porque además es el acceso por la lateral, justamente para que te da acceso hacia Querétaro, viniendo justamente del estado de Guanajuato, vienen de Celaya, de Irapuato, de León, Guanajuato, pueden entrar por ese libramiento surponiente, y entonces el acceso sería gratuito. El objetivo entonces es disminuir la carga que de repente se generaba en la zona de la obra de Paseo 5 de febrero, mi querido Agustín Dorantes. Es correcto, don Aurelio, y hemos tenido ya un aumento de 30% en el uso de esta vialidad. ¿Qué quiere decir? Que sí está más fluida, que sí lo está viendo la ciudadanía como otra opción para poder moverse en esa zona. Y comentarles y aprovechar, don Aurelio, tu espacio, que vamos bien en el avance de la obra del 5 de febrero. Como lo anunció desde un principio el gobernador, se va a acabar en tiempo y forma este año, que hay avances, y los avances ya se notan. Ya se puso a funcionar el cárcamo, que fue la primera etapa de la obra de infraestructura pluvial, funcionó en las lluvias hace 2-3 semanas. En los intertramos, que así le llaman a las avenidas que se encuentran entre crucero y crucero, ya tienen un avance de más del 50%. De hecho, si pasan por 5 de febrero se van a dar cuenta que en muchos tramos, o en la mayoría, ya los mandan a los carriles centrales que ya están terminados, y esto ayuda a despresurizar un poquito, y también en algunos casos ya empezaron a trabajar en las laterales para poder continuar con el desarrollo de la obra. Y la siguiente semana, como lo anunció el gobernador y el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, el deprimido que se encuentra a la altura de Zaragoza, rumbo a Ciudad de México, ya se va a abrir de forma provisional. ¿Esto qué quiere decir? Que ya está prácticamente terminado, aunque van a faltar algunos detalles, como por ejemplo el alumbrado. Habrá un alumbrado provisional, con el objetivo de que tramo que se termina, tramo que se utiliza, y poder mitigar un poquito las molestias que se están ocasionando con esta obra, que era necesaria, que va a resolver problemas de movilidad para peatones, ciclistas, bien importante, transporte público. Don Aurelio, tú sabes que es uno de los cocos que tenemos. Va a ser una avenida que va a conectar Avenida de la Luz con Constituyentes,
vamos a disminuir tiempos de traslado y tiempos de espera. Oye, ayer me dio gusto verte ahí en el aniversario del periódico Noticias, 50 aniversario del periódico Noticias. Te lo comento porque ayer decía el gobernador del estado, Mauricio Curi, cómo era ese Querétaro hace 50 años, del crecimiento, de la infraestructura que hoy se requiere para que puedas atender, que son más de 2,5 millones de personas que por lo menos en la zona metropolitana de Querétaro hoy pues tienen necesidad de trasladarse de un lugar a otro, tienen un vehículo, 2 o 3, los que se pueden, y obviamente genera la necesidad de que el gobierno atienda pues este crecimiento que ha tenido Querétaro en los últimos años, mi querido secretario. Un crecimiento exponencial que pocas ciudades han tenido. En menos de 50 años pasamos de tener 40,000 vehículos a tener casi 1 millón de vehículos registrados, más los vehículos que no están registrados en Querétaro, pero que tienen placas de otros estados o que transitan aquí por la ciudad. Sin duda tenemos un reto importante porque además mientras Querétaro siga siendo atractivo, mientras se siga manteniendo la seguridad, mientras se siga generando oportunidades de empleo, pues va a seguir llegando más personas a vivir a Querétaro. La última vez que escuché referían que estaban llegando 100 personas diario a vivir al estado. Por consiguiente, la presión de este crecimiento, ahora sí que somos rehenes de nuestro propio éxito, don Aurelio. Sí, sin duda alguna, pero además ayer referíamos, por ejemplo, al estado que más generación, tercer lugar en la generación de empleos, también un lugar importante en el top 5 a nivel nacional de crecimiento económico permanente durante los últimos años, obliga necesariamente a tener mejores vialidades, mejor infraestructura, pero también mejor transporte público, mi querido Agustín Dorantes Lambarri. Ese es el gran reto que se tiene, don Aurelio. Esta avenida 5 de febrero pasa el 40% de los camiones por esta avenida, la mayoría de las rutas pasan por esta avenida, que tenga más agilidad en el trayecto, menos tiempo de espera, lógicamente va a despresurizar el sistema, y no podemos adelantar porque tampoco me toca, pero sí, el gobernador en su momento dará buenas noticias de inversiones importantes en materia de transporte público. Ojalá que así sea, que ya esta semana, por cierto, también hubo anuncios interesantes, importantes en esta reconformación del transporte público. Sé que no es tu tema, pero tengo que preguntar finalmente, que nos queda un minuto, el tema del INSABI va a afectar el desarrollo social. Tú has trabajado mucho en los esquemas de desarrollo social, en el esquema de atención. La salud es un asunto y es un tema fundamental, mi querido Agustín Dorantes. ¿Qué va a pasar o cómo vislumbras que pueda ser el futuro inmediato ante esta realidad que hoy se va dibujando en nuestro país? La visión que hoy tenemos es lograr garantizar este piso mínimo de derechos, y la salud es indispensable para poder cumplir cualquier otro objetivo. En Querétaro lo que queremos es crear un ecosistema que permita a cualquier persona llegar a su máximo potencial, cumplir sus sueños, pero hay que considerar que lo que está alrededor de nosotros es determinante. Entonces, por supuesto que la salud es prioritaria. Hay que recordar que el gobierno del estado decidió no suscribirse al sistema. Por consiguiente, aquí en Querétaro tenemos buenos resultados. Ayer el gobernador me compartía que la Secretaría de Salud ha aumentado el número de capacidad de atender las recetas en los servicios de salud en el estado. ¿Qué quiere decir? Que vamos en el camino correcto. Ha costado inversiones importantes, pero que sin duda trabajamos todos los días para tener un hospital general nuevo, que los centros de salud realmente tengan medicinas, que tengan la mejor atención posible las personas que viven en el estado. Oye, y ya regresó el presidente López Obrador a la conferencia mañanera y acaba de señalar que advierte que hay algunos estados que no se van a adherir al nuevo IMSS Bienestar porque tienen contratos todavía con esas empresas monopólicas de medicamentos. ¿Cómo ves ese comentario, Agustín? Pues yo creo que cada estado tiene su propia historia, y si comparamos cómo funciona el Hospital General con algunas otras instituciones que dependen del gobierno federal, muchas veces refieren que es mejor el servicio que reciben en los que dependen del estado que en los que no dependen del estado, cuando en los otros se paga una cuota y la otra es producto de los impuestos de todos los queretanos y de toda la gente que vive en este bonito estado. Entonces, la verdad es que considero que si funciona mejor, ¿para qué
nos vamos a otro tipo de sistema, ¿no? Bueno, pues te mando un abrazo, mi querido maestro, ministro, licenciado Agustín Dorantes Lambarri. Gracias por tomarnos la llamada a conversar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Y seguimos al habla si no tienes inconveniente, mi querido Agustín. Muchísimas gracias, don Aurelio. Cualquier cosa estamos para servirles. Ya sé que ya vas a trabajar y gracias por el café, ¿eh? Además te lo agradezco, muy amable, gracias, un buen detalle. Muchas gracias. No, me contaron, sí, una disculpa que no pude ir a la cabina, pero empezamos tempranito, aquí estamos llegando a Palacio. No te apures, te mando un abrazo, que tengas buenos días, Agustín Dorantes. Gracias, un fuerte abrazo. Es el secretario de Desarrollo Social, Agustín Dorantes Lambarri, a propósito justamente de estos temas que tienen que ver justamente con esta caseta, Libramiento. Había dudas, la gente nos llamaba, oiga, ¿cómo está? ¿Qué caseta es de Libramiento? Ya ve que hubo por ahí un detalle, ¿surponiente o norponiente? Entonces, ¿cuál es? ¿La que es la principal o la que va por las vías también de la zona de la que corre en paralelo justamente para poder accesar a Querétaro? Bueno, pues entonces había que aclarar, es la caseta auxiliar 61A y 61B que dan acceso justamente al Libramiento surponiente aquí en la zona metropolitana de Querétaro y que tendrá una duración de 6 meses, decía Agustín Dorantes Lambarri, del 17 de abril, 17 de octubre, más o menos 6 meses para poder considerar justamente habilitar el tránsito vehicular libre, también de camiones, por cierto, que será para cualquier tipo de vehículos y que obviamente pues sirve para atender, disminuir, quitarle un poquito de peso a la obra de Paseo 5 de Febrero y alivianar también las economías de las y los queretanos. Bueno, como siempre, muy amable, gracias. Son las 8 de la mañana, 8:02. Hago una breve pausa, regreso enseguida con más. El acontecer de nuestra ciudad está en Radar News, primera emisión de Radar News. En un momento continuamos por el 107.5.